Dios les bendiga, niños y jóvenes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes en esta plataforma. Esperando que a través de la enseñanza ustedes sean edificados y puedan compartir la palabra de Dios, y seguiremos viendo el tema de las epístolas de Pablo. La enseñanza, el título de este día lleva por título La vida en santidad. Ese es el título que vamos a ver en este día. El texto se encuentra en Colosenses 3:17 y le vamos a dar 3 repasos para que lo podamos memorizar. Y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por última vez le damos el repaso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y como nos dice el texto en esta mañana, que todo lo que hagamos, que sea de palabra o sea de hecho, lo tenemos que hacer todo en el nombre del Señor. Y sobre todo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y pues Dios quiera que hayamos aprendido el texto, y si todavía no lo aprende, les aconsejamos que lo aprendan, porque es muy importante aprendernos el texto de la enseñanza de este día, que eso les quede como recuerdo. La lectura bíblica en este día, donde tendremos la enseñanza, está en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 27. Y seguiremos hablando acerca de la salvación. Ustedes habrán, los que estuvieron en la clase pasada, que invitamos después de la enseñanza, que era muy importante tener comunión con Dios, pero para eso también es importante que nosotros tengamos la salvación y recibamos a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Porque la sangre de Jesús nos santifica, pero deberíamos de comenzar a vivir en santidad después de nuestra conversión, después de haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Debemos de vivir en santidad, obrar en toda circunstancia como si fuéramos los representantes de Jesús. Cuando una persona recibe a Cristo en su vida, qué bello es muy hermoso, porque la persona vive en su primer amor y quisiera hacer todas las cosas perfectas para agradar al Señor. Y una de las cosas es que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, somos como representantes de Jesús, y eso nos ayuda también a vivir en santidad. Vida santa. ¿Saben ustedes la importancia de vivir en santidad? Tenemos aquí una visual, aquí a mi lado izquierdo, que determina la importancia de vivir en santidad. ¿Qué significa ser santo? ¿Algunos de ustedes saben qué significa ser santo? Bueno, por los que no lo saben, por los que son nuevos, que apenas están ingresando, interesándose por la palabra de Dios, santo significa haber sido apartado para servir a Dios. ¿Qué puedes hacer para tener una vida santa? Bueno, lo que puedes hacer es lo siguiente: asistir a la iglesia, leer tu Biblia, amar a los demás. Pero amar a los demás, qué difícil es.
para todos amar a los demás. Amamos a los que nos aman, amamos a los que nos quieren, a los que son buenos con nosotros. Pero con aquellos que nos tratan mal, que todos los días o en determinado tiempo nos hacen daño, nos lastiman, qué difícil es amar. Pero pues el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos amar a todos, buenos y malos. Puedes relacionar las palabras escritas en la ropa de la niña con una vida santa. Son algunas de las cosas que puedes hacer para mostrar que tu vida está consagrada a Dios, apartada para Él. Tú te darás cuenta que en el vestuario de la niña tiene como primer título el perdón. Luego en medio, amor. Y en sus piernas tiene la palabra bondad y paciencia. En esta lección de hoy aprenderemos qué cosas podemos hacer o decir para vivir en santidad, consagrados a Dios. ¿Cómo ser santos? El apóstol Pablo nos habla a través de Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17, lo siguiente. Y nos dice, si tienen su Biblia, abran su Biblia, ya saben que tenemos que tener siempre la Biblia a la mano. Y vamos a abrirlo allá en Colosenses capítulo 3, verso 12 al versículo 17. Y le tenemos también recomendados que deben de traer su cuaderno, su lapicero, su goma, su lápiz, por si alguna cosa no entienden, la escriban y después podemos ver, tratar de solucionar eso que ustedes no entienden. Y dice así, unidos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extraña misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, y sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El apóstol Pablo, en la iglesia de Colosas, algunas personas habían estado enseñando ciertas falsedades sobre la manera de vivir para Dios. Y Pablo escribió la carta a los colosenses para enseñarles cómo debían de vivir para Dios. Él quería que ellos conocieran la verdad. En Colosenses 3, 12 al 17, que hemos tenido lectura, Pablo nos dice que debemos vivir en santidad, consagrados a Dios. Ser santo significa haber sido apartados para Dios. Cuando pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados, Él nos santifica y nos llama a ser su pueblo escogido. Si tú la semana pasada recibiste a Cristo, o los que ya lo hicieron y no lo sabían, ¿sí? Nos dice que ser santo significa haber sido apartados por Dios. Y cuando pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados,
Él nos santifica y nos llama su pueblo. Así que desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu vida, ya somos el pueblo de Dios, su pueblo escogido. Como somos el pueblo escogido de Dios, debemos esforzarnos por vivir en santidad. No es fácil. Vivimos en un mundo donde hay muchas atracciones que nos desvían a veces de buscar al Señor. Hay tantas diversiones que como ustedes como niños y jóvenes son atraídos. Pero recordemos siempre que desde el momento que nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, somos el pueblo de Dios y debemos, como decíamos en un principio, ser los representantes de Dios. En donde quiera que andemos, debemos de dar ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. No es fácil, como les decía yo en un principio, no es nada fácil, porque hay muchas cosas que nos distraen. El enemigo de nuestras vidas siempre está buscando la manera de hacernos caer y cometer errores. Como seres humanos cometemos muchos errores, pero es importante que si los cometiste, busques de Dios y pidas perdón por esos errores, porque es muy importante reconocer los errores. Muchas personas cometen errores y dicen, ay, yo cometí este error, pero no son aquellos que los reconozcan y pidan perdón por esos errores. Pasa uno y pasa otro y pasa otro error y no están acostumbrados a pedir perdón. Es importante que tú entiendas que si tú cometiste un error, que si tú ofendiste, tienes que pedir perdón a X persona o pedirle perdón a Dios. Pablo nos da una lista de algunas cosas que podemos hacer para vivir en santidad. Podemos hacerlo si somos buenos, si somos pacientes. Qué difícil es tener paciencia, sobre todo con aquellas personas que son, en palabras vulgares, molonas, que siempre están muele y muele. Y ni modo, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser pacientes. ¿Cómo hacer con esas personas que siempre están molestando? Pues si no hay manera de otra cosa más que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a tener paciencia con Él y que un día esa persona pueda tener un encuentro con nuestro Dios. Ser pacíficos. Otra de las cosas difíciles como seres humanos, como ustedes que son niños y jóvenes, es difícil. ¿Por qué? Porque como jóvenes y como niños la sangre les hierve. Y si alguien va y los provoca, ¿qué hacen? Pues también se ponen ustedes bravos. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que debemos ser pacientes, que debemos ser pacíficos y debemos de ser agradecidos. Todos los días es importante que tú le agradezcas a Dios por todas las cosas que Él nos da y también por aquellas que no nos da. Humilde. No quiere decir que te vistas así con ropa vieja y todo, no. Humilde quiere decir que seas sencillo, que no seas altivo, que no seas orgulloso, vanidoso, sino que seas sencillo y humilde. Perdonadores. Que si alguien te ofendió, que si alguien te hizo algo, aunque por dentro tú te estés muriendo y estés haciendo tu coraje, debes de perdonar. Afectuosos. Debes de ser afectuoso con las personas. ¿Sí? Lo más importante que no debemos olvidar cuando procuramos vivir en santidad se encuentra en Colosenses 3, de 12 a 17 que leímos, y es el texto que aprendimos en este día, que dice, y todo lo que hacéis, todo, no nada más partecita, no, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si siempre tenemos esto presente, viviremos en santidad.
Hacer todo como si fuera para Jesús. Nos servirá de guía para hacer las cosas que muestran su santidad en nuestra vida. Voy a tenerles una lectura, ¿sí?, de la importancia que demos cuando procuramos vivir en santidad. Según en el apóstol Pablo, nos habla de Colosas. Colosas había sido una ciudad muy importante de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero en la época de Pablo había perdido su importancia y no era más que una ciudad comercial en decadencia. Durante el ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso, un hombre llamado Epafras se había convertido y había llevado el evangelio a Colosas. La epístola de Pablo escribió su carta a los colosenses mientras estaba en arresto domiciliario en Roma. Escribió la carta porque supo que las herejías que estaban enseñando a los creyentes de Colosas, es posible que la herejía consistiera en una mezcla de ideas religiosas griegas, judías y orientales, una especie de pensamiento, filosofía trascendental. Pablo quería refutar estas falsedades y enseñar la verdad a la iglesia. El tema de la epístola a los colosenses es la supremacía de Cristo en comparación de la veracidad de cualquier filósofo humano. La palabra de Cristo, la expresión la palabra de Cristo, se refiere específicamente a las enseñanzas de Cristo, que en el tiempo de los colosenses se transmitían oralmente por extensión, incluyendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y según nuestros manuales que tienen ustedes, ejercicios, escriban dice las acciones que se encuentran en la visual Vidas Santas, leyendo Colosenses 3 del 2 al 17, y ya completen las acciones que faltan en Colosenses 12, 17. Y se las voy a mostrar. ¿Sí? Ustedes verán aquí en sus libros de ejercicio que dicen qué tipo de prendas puedes poner para mostrar a otros que perteneces a Cristo. Las respuestas están en las siguientes prendas, pero algunas palabras están divididas y tienes que unirlas. Encuentra las prendas parecidas y únelas con una línea para volver a formar las palabras. Tal vez necesites hasta 3 prendas para formar una palabra completa. Son los ejercicios que ustedes deben de hacer en sus libros. Luego tenemos aquí un ejercicio más que nos dice: tacha la X, la Q, la G y la B que encuentres. Luego transcribe las letras restantes a las líneas y descubre qué cosas debes recordar siempre, porque te ayudará a tener una vida santa. ¿Sí? Ustedes hagan sus ejercicios. Y tenemos aquí cómo escalar una montaña. Dice: encierra en un círculo aquellas acciones que te resultan más difíciles de hacer. Luego escribe en las líneas de la montaña qué puedes hacer para ser santo.
A pesar de la dificultad, escribe lo que te resulte más fácil en el pie de la montaña y lo más difícil cerca de la cima. Intenta escalar la montaña de la santidad en el correr de esta semana. Y ahí tienen adoración a Dios, oración, estudio de la Biblia, gratitud, paz, amor, perdón, paciencia, amabilidad, humildad, bondad, compasión. Y cada una de esas acciones tú puedes ponerlas en práctica durante la semana. Y como les decía en un principio, no es fácil, pero con la ayuda de Dios te resultará fácil. Y lo vas a hacer con amor, porque sabes que Dios te está ayudando. Y como conclusión a la enseñanza de este día, nos dice qué significa vestirse con amabilidad, bondad, compasión y afecto. Bueno, por los que nos están escuchando y no saben, significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esto requiere de que a veces pues nos neguemos a nosotros mismos y aunque no nos guste, hacer lo que le agrada a Dios. ¿Por qué creen que Pablo quiere que hagamos eso? Porque obrar de esta manera será una muestra inequívoca de que creemos en Jesús. De esa manera tal vez otros quieran también creer en Él. ¿Sí? Pues bueno, niños, Dios les bendiga. Esta es la enseñanza de este día. Esperemos que si ustedes tienen algún comentario o alguna duda, pueden recurrir hablándonos a través de esta plataforma, y de esa manera pues trataremos de disipar su duda, y si tienes algún problema pues trataremos de ayudarte en lo que podamos en ese problema que tú tienes. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.